El día de Acción de Gracias, me presenté en casa de mi hija sin avisar. Afuera, vi a mi nieto, con solo una camiseta y pantalones cortos, temblando de frío. Hacía 15 grados. Adentro, la familia, toda junta, se reía y comía pavo, de lo más a gusto. La rabia me invadió por esa traición. Tiré la puerta abajo de una patada y solté 6 palabras que los dejaron pálidos. Pero eso fue solo el comienzo de la justicia que les cambió la vida para siempre. Antes de seguir, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora mismo. El móvil vibró en el tablero de mi coche. Era un mensaje de mi vecina. Vi otra vez coches de policía en casa de los Henderson. Líos de pareja. Me dejó pensando en ti y tus rollos familiares. Me quedé mirando esas palabras mientras mi viejo Chevrolet estaba al ralentí en la entrada. Los Henderson. Molina también se preocupaba por el nieto de ellos, cuando aún vivía por cualquier cosa. De hecho, ahora solo quedaba yo, y ese nudo en el estómago cada vez que pensaba en el matrimonio de Leonor. El reloj marcaba las 2:30 de la tarde. Hora de echarme a la carretera. Puse la marcha atrás y salí a Miller Street. La nieve ya llevaba 1 hora cayendo. Copos grandes que se pegaban a todo y hacían las carreteras una porquería. La radio crujía con avisos del tiempo mientras giraba hacia la I-75 Sur, camino a Cincinnati, una emisora de rock clásico, la misma que Molina y yo siempre escuchábamos. Led Zeppelin sonaba cañero y pegaba con mi estado de ánimo. En el asiento del copiloto llevaba 2 bolsas de regalo, una con un guante de béisbol nuevo para Amos, de cuero auténtico que me costó un pastizal. La otra tenía cómics, de esos de superhéroes que él leía desde que tenía 12 años. Ahora, con 18, seguro que pensaba que ya era muy mayor para ellos. Pero me acordaba de cuando tenía 18. Los héroes molan a cualquier edad. La familia es todo lo que nos queda, solía decir Molina cuando me pillaba quejándome de las visitas en días festivos. Tenía razón entonces y la tenía ahora, aunque su voz solo existiera en mi memoria. Después de perderla hacía 6 meses, cada reunión familiar se sentía valiosa y frágil. Los limpiaparabrisas apenas podían con la nieve que se acumulaba. Otros coches avanzaban despacio, a la mitad de la velocidad permitida, con las luces de emergencia parpadeando como luciérnagas nerviosas. Mantuve las 2 manos en el volante y mi coche a unos 40 kilómetros por hora. No tenía sentido llegar si acababa en una zanja. Las señales de salida iban descontando los kilómetros hasta Cincinnati. Intenté llamar a casa de Leonor. Quería avisarles de que iba. Quizás así la sorpresa sería menos dramática que simplemente aparecer. El teléfono sonó 6 veces antes de saltar al buzón de voz. Raro. Normalmente, alguien estaba en casa el día de Acción de Gracias por la tarde. Una gasolinera apareció entre la nieve, con luces fluorescentes brillantes que cortaban la tarde gris como un faro. Entré, llené el depósito y fui a por un café y una bolsa de esos caramelos de menta que le gustaban a Amos. El dependiente, un chaval joven con ojos cansados, movió la cabeza por el tiempo. Las carreteras empeoran a cada hora, dijo, escaneando mis cosas. ¿Va lejos? Solo a Cincinnati. Cena familiar. Tenga cuidado ahí fuera. Ya he visto 3 accidentes hoy. De vuelta en la camioneta, miré la hora otra vez, las 3:05 de la tarde. El viaje solía durar unos 45 minutos, pero hoy sería más de 1 hora. Pensé en Amos, probablemente ayudando a su madre en la cocina, quizás viendo el fútbol con Juvenal. El chico había crecido mucho desde el verano, cuando fuimos a pescar al lago Erie. Aquel día pescó su primera lubina. Sonrió como si le hubiera tocado la lotería. Fue entonces cuando me fijé en el moratón en su brazo. Cuando le pregunté, se quedó callado. Dijo algo de caerse de la bicicleta, pero la marca no parecía normal. Demasiado precisa, demasiado parecida a la de unos dedos. Debería haber insistido más, debería haber hecho más preguntas. Molina habría sabido qué hacer. La nieve seguía cayendo mientras tomaba la salida 15 hacia el barrio de Leonor. Calles residenciales con casas de 2 pisos, cada una decorada con calabazas y coronas de otoño. Ya estaban poniendo luces de Navidad en algunas, brillando a través de la cortina blanca de nieve. Giré hacia la urbanización Maple Grove, conduciendo despacio por casas donde las familias seguramente estaban reunidas alrededor de mesas, compartiendo historias y platos. Luces cálidas salían de las ventanas,
creando rectángulos dorados en los jardines cubiertos de nieve. Se suponía que este sería un buen día, un día para curar heridas. Molina habría querido eso. La calle de Leonor apareció delante, y pude ver su casa al final de la manzana. La casa azul de 2 pisos con persianas blancas, la camioneta de Juvenal en el camino de entrada junto a su coche. Salía humo de la chimenea, y las decoraciones navideñas cubrían el porche. Todo parecía normal, incluso tranquilo. Frené la camioneta al acercarme, ya imaginando la sorpresa en sus caras cuando llamara a la puerta. Quizás Amos correría a abrazarme como solía hacer cuando era más pequeño. Quizás este día de Acción de Gracias sería el inicio de la curación de nuestra familia, como Molina siempre soñó que podría ser. Entré en el camino de entrada detrás de la camioneta de Juvenal, el motor traqueteando al enfriarse. A través de la nieve que caía, pude ver luces festivas brillando alrededor de la puerta principal y escuchar música suave desde dentro de la casa. Algo cálido y acogedor, como una pintura de Norman Rockwell cobrando vida. Entonces lo vi. Amos estaba sentado en los escalones delanteros, encorvado con los brazos alrededor de las rodillas. Sin abrigo, sin gorro, solo una camiseta fina de manga larga y unos vaqueros ya cubiertos de nieve. Sus hombros temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo. «Jesucristo», murmuré, abriendo la puerta de la camioneta de golpe. El viento me golpeó como una bofetada, trayendo cristales de hielo que me escocieron la cara. En los pocos segundos que tardé en llegar a él, pude ver que sus labios se habían puesto azules, y sus manos estaban apretadas contra su cuerpo, intentando conservar el calor. «Amos», le grité, echando a correr por el camino resbaladizo. «¿Qué haces aquí fuera?» Levantó la vista, y el alivio en sus ojos casi me partió el corazón. Su cara estaba pálida, casi gris, con manchas rojas en las mejillas donde el frío había hecho más daño. «Gerardo», su voz salió apenas como un susurro, con los dientes castañeteando tan fuerte que apenas podía formar palabras. «Yo no puedo». Ya me estaba quitando mi pesado abrigo de invierno, envolviéndolo alrededor de sus hombros antes de que pudiera terminar la frase. El chico estaba helado. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en un huracán. «¿Qué quieres decir con que no puedes?» «¿No puedes qué?» Le ayudé a ponerse de pie, sujetándolo cuando sus piernas casi cedieron. «¿Cuánto tiempo llevas sentado aquí fuera?» «No me dejan». Se apretó mi abrigo con más fuerza, y pude sentirlo temblar a través de la tela gruesa. «No me dejan entrar en casa». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Detrás de nosotros, a través de las ventanas iluminadas, podía oír risas y el sonido de una televisión. El cálido resplandor de una celebración familiar mientras mi nieto estaba congelándose en los escalones delanteros como si fuera un castigo. «¿Qué quieres decir con no te dejan?» Mi voz salió más brusca de lo que pretendía, pero la ira se estaba acumulando en mi pecho como un fuego. «Esta es tu casa». Amos se encogió ante mi tono, y de inmediato lo suavicé. Lo último que necesitaba era otro adulto gritándole. «Por favor, no lo empeores», susurró, mirando nerviosamente a la puerta principal. «Por favor, Gerardo, si Juvenal te oye». Miré la casa, la miré de verdad. Las decoraciones, las luces cálidas, los sonidos de celebración. Luego miré a mi nieto, con los labios azules y temblando con ropa que no lo mantendría caliente con 50 grados, y mucho menos en esta pesadilla casi helada. «¿Cuánto tiempo, Amos?» Mantuve mi voz suave pero firme. «¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera?» No me miraba a los ojos. Desde esta mañana. Esta mañana, miré mi reloj, las 3:15. «Hijo, hace menos de 0 grados aquí fuera. Podría sufrir congelación». Me detuve antes de asustarlo más de lo que ya estaba. Intenté abrir la manija de la puerta principal. Cerrada. Claro, estaba cerrada. Lo habían dejado fuera de su propia casa el día de Acción de Gracias, y lo habían abandonado a que se congelara mientras ellos disfrutaban de su cena navideña. «Necesitamos calentarte», le dije, guiándolo hacia mi camioneta. Vamos a meterte en la cabina donde hay calefacción». Pero incluso mientras me movía para protegerlo, mi mente estaba trabajando, catalogando detalles. La forma en que se había encogido cuando levanté la voz. Los moratones que había notado durante nuestro viaje de pesca. La forma cuidadosa en que se movía, como alguien que había aprendido a hacerse pequeño e invisible. Esta no era la primera vez. Esto era un patrón. «Amos»,
le dije mientras le ayudaba a sentarse en el asiento del pasajero y ponía la calefacción al máximo. Necesito que me digas exactamente qué pasó hoy. Puse la calefacción a tope y le envolví otra manta de mi kit de emergencia alrededor de los hombros de Amos. Sus manos estaban tan entumecidas que no podía agarrar nada correctamente. Así que las sujeté entre las mías, intentando devolverles el calor a sus dedos. «Háblame, hijo», le dije, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. «¿Qué pasó esta mañana?» Se quedó mirando sus manos, aún temblorosas. Estaba ayudando a mamá con el pavo. Me pidió que lo revisara mientras ella se duchaba. Su voz era pequeña, avergonzada. Yo solo. Se me olvidó apagar el temporizador del horno cuando lo saqué para untarlo. ¿Se te olvidó un temporizador? El pavo se quemó un poco por encima. No se echó a perder. Solo estaba más oscuro de lo normal. Finalmente me miró y pude ver el miedo en sus ojos. Juvenal entró, lo vio y simplemente se puso furioso. Sentí que mi mandíbula se apretaba. ¿Se puso furioso cómo? Empezó a gritar que había arruinado toda la fiesta. Dijo que los invitados pensarían que mamá no sabía cocinar, que yo era una vergüenza para la familia. Amos apretó más la manta. Luego dijo que yo necesitaba pensar en mis acciones y que no podía volver a entrar en casa hasta que hubiera aprendido algo de responsabilidad. ¿Y tu madre? La pregunta salió más fuerte de lo que pretendía. Amos desvió la mirada. Ella intentó decir algo al principio, pero Juvenal le dijo que no se metiera. Dijo que esto era entre él y yo. Tragó con dificultad. Ella no dijo nada más después de eso. Volví a mirar mi reloj, las 3:20. Amos, ¿a qué hora pasó esto? Alrededor de las 11 de la mañana. 4 horas y media. 4 horas y media con un tiempo que podría matar a alguien por un pavo ligeramente quemado que probablemente sabía perfectamente bien. Tuve que respirar hondo varias veces antes de poder hablar sin gritar. ¿Ha pasado esto antes? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Pude verlo debatiéndose si decirme la verdad, probablemente sopesando las consecuencias de la honestidad contra el alivio de finalmente tener a alguien a quien contárselo. A veces, susurró. Cuando meto la pata, el mes pasado me hizo quedarme en el garaje toda la noche, porque se me olvidó sacar la basura. Y una vez me encerró en el sótano durante 2 días porque rompí accidentalmente una de sus botellas de cerveza. Cada palabra se sentía como un golpe en el estómago. Miré a mi nieto, este chico inteligente y amable que nunca había hecho daño a nadie en su vida, y vi la forma cuidadosa en que se comportaba, como alguien que había aprendido que ocupar demasiado espacio podía ser peligroso. Tu madre sabe de esto. Ella dice que Juvenal solo está intentando enseñarme disciplina, que necesito ser más responsable. Su voz se quebró. Quizás tiene razón. Quizás yo solo soy no. Me giré en el asiento para mirarlo de frente. No te atrevas a culparte por esto. Lo que ese hombre te está haciendo no es disciplina. Es abuso. Y va a parar hoy. Los ojos de Amos se abrieron de par en par con pánico. No, Gerardo. Por favor, si montas una escena, él se desquitará conmigo después. Siempre lo hace. Pude ver la casa a través del parabrisas, aún brillando cálida y acogedora, aún llena de risas y música navideña. Dentro, mi hija estaba sirviendo la cena a los invitados mientras el hijastro de su marido se congelaba en una camioneta, demasiado asustado para pedir un mínimo de decencia humana. Escúchame, le dije, tomando sus manos de nuevo. Tienes 18 años. Ya no tienes que vivir así, y no te voy a dejar. Pero ¿a dónde iría? No tengo dinero. No puedo pagar la universidad sin... Te vienes a casa conmigo esta noche. La decisión se aclaró mientras hablaba. El resto ya lo resolveremos. Pude ver la esperanza y el terror luchando en su expresión. Esperanza porque quizás finalmente alguien iba a defenderlo. Terror porque había aprendido a no confiar en que las cosas pudieran mejorar de verdad. No me dejará ir, dijo Amos en voz baja. Llamará a la policía, dirá que robé algo, o que lo está secuestrando. Miré la casa otra vez, las luces cálidas y las decoraciones navideñas, y sentí que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. Molina siempre había sido la diplomática, la que suavizaba los conflictos familiares con paciencia y comprensión. Pero Molina ya no estaba aquí, y la diplomacia no había protegido a mi nieto de 4 horas con temperaturas casi heladas. Déjame que yo me preocupe por Juvenal, le dije, abriendo la puerta de la camioneta. Ahora mismo, vamos a por tus cosas. Salí a la nieve, mis botas crujiendo sobre el blanco acumulado. Detrás de mí,
Oí a Amos apresurarse a seguirme, mi abrigo aún envuelto alrededor de sus hombros. La puerta principal seguía cerrada con llave, pero no tenía ninguna intención de tocar. Abrazaba a Amos con fuerza, pero mis manos no temblaban solo por el frío, ¿sabes? Temblaban porque estaba que me hervía la sangre, como cuando por fin te das cuenta de toda la movida. ¿Por qué no me dijiste que la cosa estaba tan fea, mijo?, le pregunté, mirándole bien la cara. Ahora que me fijaba, le veía unos moratones flojos en la mandíbula, medio escondidos por las sombras y el color rojo que le había sacado el frío. Intenté darte pistas, pa, susurró, arropándose más con mi abrigo. Pero siempre hablas con mamá, y ella. Entonces me vino todo de golpe, como una bofetada. El mes pasado, Amos había llamado mientras yo hacía la cena. Tenía la voz bajita, y como con miedo. Gerardo, Juvenal dice que ya no puedo cenar con ellos. Dice que tengo que ganarme el derecho a volver a la mesa. Yo me reí en ese momento. Pensé que eran cosas de críos, ¿sabes? Llamé a Leonor al día siguiente, y ella lo quitó de en medio como siempre hace, desde que se casó con Juvenal. Papá, estás exagerando. Son cosas de disciplina familiar, normal. Amos siempre se pasa de la raya. Ya sabes cómo son los adolescentes. Y luego me acordé de otra llamada. Una llamada del verano. Amos sonaba reventado. Mamá, Juvenal me ha vuelto a gritar por dejar los platos en el fregadero. Me ha hecho lavar todos los platos de la casa. 2 veces. Cuando le pregunté a Leonor sobre eso, suspiró con ese aire de mártir que se gasta. Es que es muy exagerado. Juvenal solo intenta enseñarle a ser responsable. ¿Cuánto tiempo lleva tratándote así, chamaco?, le pregunté, aunque en el fondo sabía que la respuesta me iba a destrozar. Desde que mamá se casó con él, hace 3 años. La voz de Amos era tan baja que casi no le oí. Empezó poco a poco, haciéndome repetir las tareas y no estaban perfectas. Y luego fue a peor. Pa, me acordé de la excursión de pesca del verano pasado, de cómo Amos no quería volver a casa, que si podíamos quedarnos otro día. Cuando le insistí, se encogió de hombros y dijo que le gustaba estar en el lago. Pero ahora lo veía todo diferente. La cara que puso cuando dije que le llevaba de vuelta, la sombra que se le cruzó cuando hablamos de que empezaran las clases. Lo del sótano, dije. Y todas las piezas encajaron. Dijiste que habías dormido en el garaje. ¿Cuántas veces? Más de las que quiero recordar. Pa, estaba mirando a sus manos, todo avergonzado. El invierno pasado me dejó fuera por olvidarme de quitar la nieve de la entrada. Dormí en tu camioneta cuando viniste por Nochebuena. Mi camioneta. Durmió en mi camioneta en Nochebuena, mientras yo estaba dentro tomándome un ponche, y pensando que estábamos pasando unas navidades perfectas. La culpa me entró como una puñalada. Miré a la casa, con todas las ventanas iluminadas y oyendo las risas dentro. Una estampa perfecta de familia mientras mi nieto se congelaba fuera. Tu madre lo sabe todo, ¿verdad? Amos asintió, con una cara de pena que daba grima. Dice que Juvenal solo intenta que sea mejor persona, que tengo que dejar de ser tan sensible y aprender a seguir las normas. La rabia iba creciendo por dentro, caliente y concentrada. La sentía en el pecho, como si mi vista se afinara, como si estuviera viendo un túnel. Molina me decía que contara hasta 10 cuando me ponía así, pero Molina ya no está, y contar no le va a ayudar a mi nieto. Me levanté, abrazando a Amos con mi abrigo. Venga, vamos dentro, mijo. Gerardo, no. Por favor, si montas una escena, ¿Él va a qué? Me giré para mirarle. ¿Dejarte dormir fuera con este frío? ¿Pegarte? ¿Dejarte sin comer? Estaba subiendo el tono de voz. Hijo, peor de lo que está la cosa no puede ponerse. Amos miraba a la puerta con miedo. No sabes cómo se pone cuando alguien le lleva la contraria. Pero yo ya estaba caminando hacia la casa, y mi nieto me seguía a regañadientes. La puerta parecía sólida y cara, demostrando el orgullo que tenía Juvenal por su vida perfecta. Ni me molesté en tocar. Mi bota golpeó la puerta justo al lado de la cerradura, con toda la fuerza que pude. Tengo 68 años, pero años de curro en la fábrica me han dejado más fuerza que a muchos chavales. La madera crujió, y la puerta se abrió de golpe y rebotó contra la pared. El aire caliente salió de golpe, oliendo a pavo asado, y se hizo el silencio dentro. Entré en el recibidor, con Amos pegado a mí, y vi una escena que me dejó helado. La mesa del comedor estaba puesta como en una revista. Mantel blanco, velas,
copas de cristal brillando con la luz. Juvenal estaba sentado en la cabecera de la mesa con una camisa de vestir y un cuchillo de trinchar en la mano. Leonor estaba a su lado con un vestido verde que no había visto nunca, con el pelo recién peinado. Una niña, de unos 10 años, estaba sentada enfrente con un tenedor lleno de puré a medio camino de la boca. Estaban todos quietos, como si alguien hubiera parado su estampa perfecta de Navidad. Me sentó como una patada en el estómago. Ahí estaban, calentitos y a gusto, disfrutando de su banquete, mientras Amos llevaba 4 horas tiritando fuera. El pavo tenía una pinta buenísima. Seguro que era el que habían hecho después de que Amos quemara el primero. Todo estaba limpio, tranquilo, como se supone que tiene que ser una Navidad en familia, excepto por el pequeño detalle de que habían dejado a un niño congelándose fuera. ¿Os habéis vuelto locos? Mi voz retumbó en el salón, y la niña dejó caer el tenedor. Leonor se puso blanca como el papel, y la cuchara que tenía en la mano golpeó la mesa, salpicando salsa por todas partes. ¿Papá? La voz de Leonor sonó como un susurro. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has? Mientras vosotros estáis aquí comiendo como reyes, ese chico se estaba congelando fuera. Señalé directamente a Amos, que seguía envuelto en mi abrigo y temblando. 4 horas, Leonor. 4 horas con un tiempo que podría haberlo matado. Juvenal dejó el cuchillo y se levantó. Era más grande de lo que recordaba. Me sacaba por lo menos 20 kilos, pero yo también me he peleado mucho en mi juventud. El tamaño no importa cuando estás cabreado. ¿Quién te ha dado permiso para entrar en mi casa? Su voz era tranquila, pero se notaba que estaba enfadado, como si no estuviera acostumbrado a que le llevaran la contraria. Esta es propiedad privada, y estás invadiendo mi terreno. Le vi mirándome de arriba a abajo, intentando ver si me podía intimidar. Sacó pecho y se acercó a nosotros, como si fuera el dueño del cortijo. ¿Propiedad privada? Di un paso adelante. ¿Te refieres a la propiedad donde has dejado a mi nieto congelándose mientras vosotros cenabais? La niña pequeña empezó a llorar, asustada y confusa. Leonor la abrazó, pero no me quitaba los ojos de encima. Se notaba que estaba dividida, entre proteger a su marido y defender a su padre. Este es un asunto familiar privado, dijo Juvenal, subiendo la voz. Y no es asunto tuyo. Que no es asunto mío. Sentía la cara ardiendo. Ese es mi nieto, al que casi matas con tu asunto familiar privado. Amos se pegó a mí, temblando, no solo por el frío, sino por el miedo a lo que iba a pasar. Probablemente era la primera vez que alguien se enfrentaba a Juvenal en su casa, y todos sabíamos que la cosa se iba a poner fea. La música de Navidad seguía sonando de fondo, una canción alegre sobre dar gracias y la unión familiar. La ironía habría sido graciosa si no estuviera tan furioso que no veía nada claro. Señalé a Amos con el dedo, firme a pesar de la rabia que me recorría el cuerpo. Mírale, Juvenal. Mira bien lo que has hecho. Juvenal se cruzó de brazos y levantó la barbilla. Parecía que estaba convencido de que tenía razón. El chico nos ha fastidiado la cena. Tenía que aprender una lección sobre responsabilidad. ¿Una lección? No me podía creer lo que estaba oyendo. Casi congelas a un niño por un pavo medio quemado. Tiene 18 años, no es un niño. Y esta es mi casa, con mis normas. Juvenal puso esa voz de condescendencia que usan los hombres cuando creen que están siendo razonables. Estoy intentando enseñarle disciplina, algo que su madre no ha hecho en sus 17 años. Leonor hizo una mueca, pero no dijo nada. Se quedó ahí sentada con su vestido verde, mirándonos como si estuviera viendo un partido de tenis en lugar de una pelea por su hijo. ¿Disciplina? Me acerqué más a la mesa, lo suficiente para ver la grasa en el plato de Juvenal, la mancha de vino en sus labios. Eso se llama abuso infantil. Y tienes suerte de que no llame a la policía ahora mismo. ¿Abuso infantil? Juvenal se rió. Una risa fría que me puso la piel de gallina. Se olvidó de apagar un temporizador y arruinó un pavo de $20. Lo mandé afuera para que pensara en lo que había hecho. Eso no es abuso, eso es educar. Durante 4 horas con 5 grados bajo cero. Es que es un dramático, como siempre. Juvenal agitó la mano como si espantara una mosca. Míralo, está bien. Un poco de frío nunca ha matado a nadie. Miré a Amos, todavía envuelto en mi abrigo, con los labios azules y temblando. Bien. Este tipo pensaba que la hipotermia era estar bien. Papá, por favor. Leonor por fin habló, con voz temblorosa. No nos arruines la Navidad.
Podemos hablar de esto más tarde en familia. ¿Arruinaros la Navidad? Me giré para mirar a mi hija. Tu hijo estaba congelándose fuera mientras vosotros cenabais. ¿Y te preocupa que yo os arruine la Navidad? Bajó la vista al plato, sin poder mirarme a los ojos. Juvenal solo estaba. Intentaba enseñarle a Amos a ser responsable. A veces los chicos necesitan mano dura. ¿Mano dura? Mi voz se quebró de incredulidad. Leonor, cuando tenías 18 años y abollaste mi camioneta, ¿te encerré afuera en una tormenta de nieve? Cuando suspendiste el examen de matemáticas, ¿te hice dormir en el garaje? Eso es diferente, susurró. ¿En qué? ¿En qué es diferente? Juvenal se puso entre nosotros, con la cara roja de ira. Porque esta es mi casa, y Amos no es mi hijo biológico. Tengo todo el derecho a disciplinarlo como me parezca. Ahí estaba. La verdad por fin a la luz. Amos no era de su sangre, así que Amos no importaba. El chico no era más que una molestia a la que había que controlar y castigar. Tienes 30 segundos para pedirle perdón a mi nieto, dije, con la voz mortalmente tranquila. 30 segundos para mostrar un poco de decencia humana. La risa de Juvenal fue aún más fría esta vez. No le debo nada a ese chico. Si no le gustan mis normas, que se busque otro sitio donde vivir. La niña estaba llorando más fuerte ahora, y Leonor la estaba callando, pero apenas las oía. Lo único que veía era la cara de satisfacción de Juvenal. Lo único en lo que podía pensar era en Amos sentado en esos escalones durante 4 horas, creyendo que se lo merecía. Otro sitio donde vivir. Me acerqué aún más, lo suficiente para oler el vino en el aliento de Juvenal. Tienes razón. Se va a ir a otro sitio donde vivir. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono móvil, con el pulgar sobre el teclado. El movimiento fue lento y deliberado, para que todos entendieran lo que estaba considerando hacer. La cara de Juvenal cambió cuando vio el teléfono. La seguridad en sí mismo se resquebrajó un poco. O le pides perdón a mi nieto ahora mismo, dije, con la voz helada, o llamo a los servicios de protección de menores y denuncio este abuso. No te atreverías. Juvenal se acercó, intentando intimidarme con su tamaño. Pero yo me he enfrentado a hombres más grandes que él, y no me iba a acobardar ante nadie que hiciera daño a mi familia. Pruébame. Empecé a marcar el primer número. Tengo mucho que contarles sobre dejar a un chaval de 18 años fuera con 5 grados bajo cero durante 4 horas. Detrás de mí, Amos me agarró del brazo. Lo noté temblar, pero ya no era de frío, era miedo de otro tipo. El terror de alguien que ha aprendido que plantar cara solo empeora las cosas. Papá, por favor. Leonor por fin se movió, poniéndose entre nosotros con las manos levantadas como si intentara parar una pelea de bar. No destruyas nuestra familia por esto. Yo no estoy destruyendo nada. No apartaba la vista de Juvenal. Él lo hizo cuando decidió maltratar a mi nieto. ¿Abuso? La risa de Juvenal sonó dura y amarga. Le estaba enseñando a ser responsable, algo que su floja madre nunca se molestó en hacer. Leonor hizo una mueca como si le hubieran abofeteado, pero no se defendió. Se quedó ahí aguantando como probablemente hacía siempre. Lárgate de mi casa, viejo, continuó Juvenal, subiendo el tono de voz. No tienes ninguna autoridad aquí. Amos es mi responsabilidad ahora. ¿Tu responsabilidad? Miré a mi alrededor, al comedor perfecto, las copas de cristal, la vajilla fina, el centro de mesa navideño, y luego volví a mirar la cara amoratada de mi nieto. ¿Así es como asumes la responsabilidad? ¿Encerrando a los niños fuera para que se congelen? La niña pequeña estaba llorando más fuerte ahora, confundida y asustada por los gritos. Leonor se movió para consolarla, pero seguía mirando de reojo a Juvenal y a mí, como si estuviera viendo un partido de tenis en el que alguien pudiera morir. No es un niño, tiene 18 años, dijo Juvenal, enderezando los hombros. Y en mi casa, los adultos que no pueden seguir instrucciones sencillas se enfrentan a consecuencias de adultos. ¿Consecuencias de adultos por olvidarse de apagar un temporizador? ¿Consecuencias de adultos por ser descuidado y destructivo? ¿Por arruinar nuestra Navidad y avergonzar a la familia delante de nuestros invitados? Juvenal señaló las sillas vacías donde obviamente habían estado sentados otros miembros de la familia antes de que yo llegara. Todo el mundo tuvo que irse por la escena que montó. Miré esas sillas vacías y otra pieza del puzzle encajó. Habían tenido invitados. Había gente cenando y socializando mientras Amos se congelaba fuera, y ninguno había dicho nada. Nadie había cuestionado nada.
Gerardo, vámonos, susurró Amos detrás de mí. Por favor, no quiero causar más problemas. La derrota en su voz rompió algo dentro de mí. Este chico, este joven inteligente y bueno, estaba tan hundido que pensaba que él era el problema, que estaba causando problemas por pedir un mínimo de dignidad. No estás causando problemas, hijo. Dije lo suficientemente alto para que todos me oyeran. Nunca lo has hecho. Me volví hacia Juvenal, con la decisión cristalizada como hielo en mis venas. Tienes 30 segundos para pedirle perdón a mi nieto por lo que has hecho hoy. No voy a pedir perdón por nada. Juvenal se cruzó de brazos, con el mentón levantado en señal de desafío, y desde luego no voy a aceptar órdenes de un viejo amargado que no acepta que su precioso nieto necesitaba disciplina. Entonces hemos terminado aquí. Cerré el teléfono y lo volví a guardar en mi bolsillo. Amos, ve a buscar tus cosas. Te vienes a casa conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta la niña dejó de llorar por un momento. No te lo puedes llevar así como así, dijo Leonor con la voz apenas audible. Mírame. Puse mi mano con firmeza sobre el hombro de Amos, guiándolo lejos de la mesa y hacia las escaleras. Ve a empacar lo que necesites. Nos vamos. Papá, no puedes hacer esto. Leonor nos siguió, con la voz llena de pánico. No puedes entrar en nuestra casa y llevarte a mi hijo. Sí puedo, y lo voy a hacer. Seguí caminando, manteniéndome entre Amos y el resto de la familia, a menos que prefieras que llame a las autoridades y que lo solucionen ellos. Amos subió por la estrecha escalera hacia el segundo piso, con pasos rápidos e inseguros. Oía a Juvenal detrás de nosotros, con sus pesados pasos sobre la madera, pero no me giré. «Esto es un secuestro», gritó Juvenal. «Te haré arrestar por secuestro». Buena suerte explicando a la policía por qué mi nieto estaba sentado fuera con 5 grados bajo cero durante 4 horas. Llegué a la parte de arriba de la escalera y seguí a Amos por un pasillo corto hasta una habitación pequeña al fondo de la casa. La habitación apenas era lo suficientemente grande para una cama individual y una pequeña cómoda. No tenía rejilla de calefacción que lloviera, y la única ventana daba al norte, dejando entrar el aire más frío. Parecía más un trastero que un dormitorio. Y era claramente la peor habitación de la casa. «¿Aquí es donde duermes?», pregunté, mirando los muebles escasos y las paredes desnudas. Amos asintió, sacando ya ropa de la cómoda y metiéndola en una bolsa de lona. Juvenal dice que la habitación del sótano es para los invitados, y la otra habitación de arriba es para mi hermana. Me fijé en que no dijo por hermana, solo por mí por hermana. Incluso en su propia casa, era un extraño. «Llévate todo lo que te importe», dije, haciendo guardia en la puerta mientras empacaba. «No vamos a volver por nada». «Amos, piensa en lo que estás haciendo». Leonor apareció en la puerta, con la cara llena de lágrimas. «Esta es tu casa, tu familia». «Vaya familia», murmuró Amos, doblando una sudadera de la Universidad de Dayton y metiéndola en la bolsa. «Las familias de verdad no se encierran unos a otros fuera para que se congelen». Juvenal solo intentaba enseñarme responsabilidad dándome hipotermia. Amos miró a su madre, y pude ver 3 años de dolor y decepción en sus ojos. «Mamá me hizo dormir en el garaje la semana pasada porque dejé un vaso en el fregadero». «¿Un vaso? Eso no es normal». La cara de Leonor se arrugó. «Es solo que tiene unas expectativas muy altas. Quiere que seas mejor. Lo que quiere es que me vaya», dijo Amos en voz baja, cerrando la bolsa. «Y lo sabes». Volvimos a bajar las escaleras, con Juvenal esperando abajo como un gorila. «Lárgate de mi casa, chico, y no vuelvas nunca más». «Me parece bien», dijo Amos, y por primera vez en todo el día, oí fuerza de verdad en su voz. La puerta principal seguía abierta de una patada. El aire frío entraba en la casa, y hacía que los adornos navideños temblaran como hojas moribundas. Vi mi camioneta en la entrada, con el motor en marcha y el escape visible en el aire gélido. «Amos», gritó Leonor cuando llegamos a la puerta. «Por favor, no hagas esto. Te quiero». Se detuvo y se giró para mirar a su madre por última vez. «Si me quisieras, mamá, no habrías permitido que pasara esto». Caminamos en silencio hasta mi camioneta, con el aliento visible en el aire helado. Tiré su bolsa en la caja y le ayudé a subir al asiento del copiloto. Luego rodeé el vehículo hasta el lado del conductor. A través de la ventana de la casa, pude ver a la familia parada en la entrada. Leonor llorando. Juvenal, rojo de rabia. La niña mirando por la esquina. «¿Listo?», pregunté, metiendo la camioneta en reversa. «He estado listo durante 3 años,
dijo Amos, arropándose más con mi abrigo. Salí marcha atrás y me incorporé a la calle, pasando por delante de las otras casas decoradas, donde las familias normales probablemente estaban terminando sus cenas de Navidad en paz. La radio seguía poniendo rock clásico, la calefacción funcionaba a la perfección. Y por primera vez desde que había llegado, Amos parecía que podía respirar de verdad. «Gracias, Gerardo», dijo en voz baja cuando nos incorporamos a la carretera en dirección a la autopista. «No me puedo creer que hayas venido a por mí». «Debería haber venido antes», dije. Y lo decía de verdad, debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Intenté contártelo, pero no sabía cómo. Condujimos en silencio durante unos minutos, con la responsabilidad familiar instalándose sobre mis hombros como la colcha favorita de Molina. Este chico necesitaba protección, necesitaba un lugar seguro donde curarse y convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. «Cuéntamelo de la universidad», dije cuando nos incorporamos a la I-75 en dirección norte. «¿Qué estás estudiando?» «Ingeniería». Su voz se hizo más fuerte cuando hablaba de la escuela. «Ingeniería mecánica, como tú hacías en la fábrica. De tal palo, tal astilla». Sonreí, pensando en Molina y en lo orgullosa que estaría. «Ya nos apañaremos con la matrícula. No te preocupes por eso. Gerardo, no quiero ser una carga». «Hijo, no eres una carga. Eres familia. Y la familia se cuida mutuamente». El camino de entrada parecía más pequeño de lo normal, con las dos camionetas aparcadas una al lado de la otra, pero la casa parecía brillar con una cálida bienvenida cuando nos acercamos. Había dejado la luz del porche encendida por costumbre, y ahora agradecía que esa pequeña luz cortara la oscuridad del invierno. «Hogar, dulce hogar», dije, ayudando a Amos a llevar su bolsa hasta la puerta principal. La llave giró fácilmente en la cerradura, y una bocanada de aire caliente nos recibió al entrar. La casa olía a café y al aroma de las bolsitas de lavanda de Molina. No era gran cosa, una casa modesta con muebles desgastados y una alfombra que había visto días mejores, pero estaba pagada y era nuestra. «¿Te acuerdas? ¿Dónde está la habitación de invitados?», pregunté, encendiendo las luces al entrar. «Sí, al final del pasillo, al lado de tu habitación». Amos miró a su alrededor con alivio. «Qué calentito está aquí. Termostato a 22 grados todo el año. Tu abuela siempre decía que la vida era demasiado corta como para pasar frío en tu casa». Le enseñé la habitación de invitados y le ayudé a instalarse. Había mantas extras en el armario por si las necesitaba. La habitación era sencilla pero acogedora. Una cama doble con una de las colchas de Molina. Una cómoda y un sillón de lectura junto a la ventana. Fotos de reuniones familiares adornaban las paredes, incluyendo varias de Amos a diferentes edades. Esta siempre había sido su habitación cuando nos visitaba, y verlo aquí ahora se sentía bien, como nada se había sentido bien desde que murió Molina. «Voy a preparar algo para cenar», dije. «Nada especial. Tengo pollo en el congelador y algunas verduras que hay que gastar». «¿Puedo ayudar?», preguntó, y pude ver lo desesperado que estaba por ser útil, por ganarse el pan. «Claro, pero no tienes que hacerlo. Esta es tu casa ahora, no un trabajo». Trabajamos juntos en la cocina, y poco a poco la tensión del día comenzó a desaparecer de los hombros de Amos. Descongelé el pollo en el microondas mientras él lavaba las verduras, y nos movimos uno alrededor del otro con el ritmo fácil de los miembros de la familia que habían cocinado juntos antes. «Cuéntame más sobre lo que ha estado pasando», dije mientras sazonaba el pollo. «Empieza por el principio, cuando tu madre se casó con Juvenal». Amos se quedó callado un momento, intentando decidir cuánto contar. Empezó poco a poco, pequeños comentarios sobre cómo cargaba mal el lavavajillas o dejaba los zapatos en el sitio equivocado. Luego se hizo más grande. ¿Cuánto más grande? Lo controla todo. ¿Cuándo cómo? ¿Qué cómo? ¿Cuándo puedo ducharme? ¿Cuándo puedo usar el teléfono? La voz de Amos se hizo más pequeña a medida que continuaba. Hizo que mamá eligiera entre él y yo. Y ella lo eligió a él. Tuve que dejar de sazonar el pollo y agarrarme a la encimera. ¿Qué quieres decir con que lo eligió a él? Las pasadas Navidades, cuando nos visitaste, ¿recuerdas que estuve callado durante la cena? Juvenal me había dicho que no podía hablar a menos que alguien me hiciera una pregunta directa, y mamá no dijo nada para detenerlo. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pensé que Amos era solo un adolescente típico y malhumorado. Incluso había bromeado con Molina sobre eso más tarde,
diciendo que los jóvenes de hoy en día no sabían cómo mantener una conversación. ¿Por qué tu madre no le planta cara? Está asustada. Amos comenzó a picar zanahorias con precisión mecánica. Me dijo una vez que si le deja, perderá la casa y tendrá que volver a ese bloque de apartamentos donde vivíamos antes. No puede permitirse cuidarnos sola. Beltrán tiene un problema con las apuestas que hace que mi supuesta adicción parezca una propinita. Póker en línea, apuestas deportivas, viajes a casinos en Indiana y Iowa. Deslicé más fotos en mi teléfono, capturas de pantalla que había logrado tomar de sitios de apuestas que habían quedado abiertos en mi computadora. Ha estado usando mi internet, mis tarjetas de crédito, hasta mi número de seguro social para crear cuentas. ¿Cómo sabes todo esto? Porque se descuidó, empezó a dejar ventanas del navegador abiertas, se olvidó de cerrar sesión en las cuentas. Encontré historiales de apuestas de 2 años atrás. Miles de dólares en pérdidas cada mes. Le mostré a Espino las capturas de pantalla. Mira estas cantidades de transacciones. $500 aquí, $800 allá, llegando a apuestas de $3,000 y $4,000 en partidos de fútbol. Espino estudió las imágenes, negando con la cabeza, sin poder creerlo. Esto es un fraude enorme. Y se pone peor. Cuando los sitios de apuestas lo cortaron por exceder los límites de crédito, recurrió a prestamistas. Encontré mensajes de texto en su teléfono sobre dinero que le debía a gente con nombres como Tony el Gordo y Mike el Helado. Deslicé a otra captura de pantalla. Estos no son representantes de bancos, Espino. Esta es gente peligrosa. ¿Cuánto debe en realidad? Según puedo calcular, unos $300,000 en deudas de juego legítimas, otros $100,000 en intereses y multas. Guardé mi teléfono. Los números todavía me hacían girar la cabeza, pero aquí viene lo bueno. Lo arrestaron. Lo arrestaron el año pasado por girar cheques fraudulentos. Salió bajo fianza. El juicio está programado para el próximo mes. Me recosté en mi silla, finalmente pudiendo decir en voz alta lo que había estado armando toda la mañana. Celestina lo sabía. Sabía lo de las apuestas, el arresto, los documentos falsos. Todo esto fue planeado para hacerme responsable de sus deudas antes de que empiece el juicio. Las manos de Espino se apretaron en puño sobre la mesa. Por eso necesitaban que estuvieras fuera de la casa hoy. Una vez que te vayas, pueden reclamar residencia y obligar a los acreedores a negociar con ellos en lugar de ir directamente por ti. Exacto. Y el nombre de Celestina no está en ninguno de los documentos de deuda. Así que legalmente, ella está limpia. Beltrán paga las consecuencias por las apuestas, va a prisión, y ella hereda una casa por la que nunca trabajó. Podía ver todo el plan claramente ahora, como un croquis de traición. Han estado jugando este juego durante 4 años, preparándome poco a poco. Las violaciones de límites, la manipulación financiera, el aislamiento de otros miembros de la familia. Espino también lo estaba entendiendo. Su mente de maestro conectaba los puntos. Te han estado preparando para ser la víctima perfecta. Y yo los dejé hacerlo. Puse excusas para su comportamiento. Justifiqué sus demandas. Me convencí de que era un conflicto familiar normal. Miré por la ventana hacia mi casa donde las sombras seguían moviéndose detrás de las cortinas. Facilité mi propia destrucción. Espino se levantó bruscamente, su silla raspando el linóleo. Esto ya fue suficiente. Necesitamos llamar a la policía. ¿A la policía? La sugerencia me tomó por sorpresa, aunque debió haber sido obvia. No sé si estoy listo para eso. ¿Listo? La voz de Espino tenía la acidez de un hombre que había pasado 30 años lidiando con tonterías de adolescentes y reconocía la manipulación cuando la veía. Jesse, han cometido robo de identidad, fraude, agresión e intento de extorsión. Tu hija te tiró café hirviendo esta mañana. ¿Para qué exactamente estás esperando a estar listo? Miré mis manos, viendo el ligero temblor que había estado allí desde la explosión de Celestina. Una parte de mí todavía quería creer que todo era un terrible malentendido, que mi hija realmente no podía ser capaz de tanta crueldad calculada. Sigue siendo mi hija. No. La voz de Espino era firme pero no cruel. Tu hija murió en algún momento de los últimos 4 años. La mujer que vive en tu casa es una criminal que casualmente comparte tu ADN. Se movió hacia el teléfono montado en la pared de su cocina. Un teléfono fijo antiguo que probablemente no se había usado para nada más que telebeltraneting en años.
Vamos a llamar al 911 ahora mismo antes de que tengan tiempo de destruir pruebas o desaparecer con lo que sea que puedan robar. Quise discutir. Quise encontrar alguna razón para demorar, para evitar el reconocimiento final de que mi familia se había convertido en mi enemigo. Pero Espino tenía razón. El Jesse Fisher que había criado a Celestina con amor y paciencia se había ido, destruido tan a fondo como si Beltrán hubiera tirado ese café él mismo. Haz la llamada. La mano de Espino golpeó la mesa de la cocina, haciendo saltar ambas tazas de café. Esto es comportamiento criminal. Jesse, no drama familiar, son crímenes, múltiples delitos graves. Miré el teléfono montado en su pared. Ese teléfono fijo anticuado con su cable en espiral y su auricular de estilo rotatorio. Un dispositivo tan simple para representar una decisión tan importante. Sé que tienes razón. Mi voz salió más baja de lo que quería. Es solo que sigue siendo mi hija. No. Espino se levantó, su autoridad de maestro llenando la habitación. Tu hija no le tiraría café hirviendo a su padre. Tu hija no falsificaría documentos legales para robarte la casa. La mujer en tu cocina ahora mismo es una criminal que casualmente comparte tu ADN. Se acercó al teléfono, levantó el auricular y me lo tendió. Te agredieron en tu propia casa. Han cometido fraude, robo de identidad, extorsión. Si no llamas a la policía ahora mismo, destruirán cualquier prueba que quede y desaparecerán con todo lo que puedan llevarse. El auricular se sintió más pesado de lo que debería cuando lo tomé de su mano. ¿Y si Celestina va a la cárcel? ¿Y si te mata la próxima vez? La voz de Espino cortó mi indecisión como un bisturí. Porque habrá una próxima vez, Jesse. La gente así no deja de escalar hasta que alguien los detiene. Miré las quemaduras visibles por encima del cuello de mi camisa, los parches rojos donde el café de mi hija había quemado mi piel. El dolor seguía ahí, un recordatorio constante de lo completamente que había juzgado mal a las personas en las que más confiaba. Tienes razón. Levanté el auricular a mi oído y marqué el 911. 2 timbres, luego una voz tranquila y profesional. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar una agresión doméstica. Las palabras me sonaron extrañas al salir de mi boca, pero eran exactas. Fui atacado en mi propia casa esta mañana. ¿Está herido, señor? Sí. Quemaduras de café en el pecho y el cuello. El agresor me tiró café caliente durante una discusión. ¿Se encuentra en un lugar seguro ahora? Sí, estoy en casa de mi vecino. Le di la dirección de Espino. Mi voz se volvía más firme con cada detalle factual. ¿Puede decirme algo sobre la persona que lo atacó? Mi hija, Celestina Guerra. Ella y su esposo han estado viviendo en mi casa. Me presentaron documentos de deuda fraudulentos esta mañana, exigiéndome que pague $400,000 en deudas de juego que nunca contraje. El tono de la operadora se mantuvo profesionalmente neutral. Cuando me negué a pagar, se puso violenta. Su esposo también me amenazó. Exigió que abandonara mi propia propiedad. ¿Los agresores siguen en su residencia? Sí, ambos. Celestina Guerra y Beltrán Guerra. Deletreé sus nombres con cuidado, dando sus edades aproximadas y descripciones. Se están enviando oficiales a su ubicación. ¿Puede permanecer donde está hasta que lleguen? Sí. El tiempo estimado de respuesta es de 15 a 20 minutos. ¿Necesita atención médica por sus heridas? Toqué la piel sensible de mi garganta. No lo creo. Las quemaduras no son lo suficientemente graves para el hospital. Un oficial evaluará sus heridas cuando llegue. Por favor, manténgase en la línea mientras recojo información adicional. Preguntó sobre armas en la casa, sobre cualquier historial de violencia, sobre si Celestina y Beltrán podrían huir si veían a la policía acercarse. Respondí cada pregunta de la manera más factual posible, sintiendo la presencia alentadora de Espino a mi lado. Cuando la llamada terminó, volví a poner el auricular en su base con manos que estaban más firmes de lo que habían estado en toda la mañana. ¿Cómo te sientes?, preguntó Espino. Como si acabara de cruzar un puente que nunca podré desandar. Miré hacia la ventana que daba a mi casa, donde la gente que solía ser mi familia probablemente seguía acomodándose en habitaciones que me habían robado. ¿Pero fue lo correcto? Espino asintió con aprobación. 20 minutos. ¿Crees que intentarán escapar? No, estaba seguro de esto.
Al menos todavía creen que ganaron. Creen que soy demasiado débil para defenderme. Están a punto de aprender lo contrario. Déjame mostrarte dónde te quedarás. Espino me llevó por el pasillo a un pequeño cuarto de invitados que olía a lavanda y libros viejos. Ponte cómodo. Tenemos tiempo antes de que lleguen los oficiales. La habitación era sencilla pero acogedora. Una cama individual con una colcha azul, una mesita de noche con una lámpara de lectura, una pequeña cómoda con un espejo adjunto. Nada lujoso, pero limpia y tranquila de una manera que mi propia casa no había sido en años. Puse mi maleta en la cama y empecé a desempacar metódicamente. 3 camisas, ropa interior, calcetines, mis medicamentos para la presión arterial y el colesterol. El ritual mundano de organizar mis pertenencias me ayudó a calmar los nervios después de la intensidad de la llamada telefónica. Tómate tu tiempo. Espino apareció en la entrada con una taza de té fresco. Manzanilla. Buena para los nervios. Acepté la taza con gratitud, notando la ironía. Hace unas horas, una bebida caliente había sido usada como arma contra mí. Ahora representaba consuelo y hospitalidad. Espino, necesito preguntarte algo. Me senté al borde de la cama, probando su firmeza. ¿Sabes algo de abogados? Voy a necesitar representación legal. Metí el pollo en el horno y encendí el fuego en la chimenea del salón. El ritual de arrugar papel de periódico y apilar astillas me ayudó a calmar mis pensamientos. Ven a sentarte conmigo, dije cuando el fuego ya crepitaba con fuerza. Cuéntame las cosas buenas. Háblame del instituto, de tus amigos. Nos acomodamos en las sillas junto al fuego, y por primera vez en todo el día, Amos sonrió. El semestre pasado estuve en la lista de honor. Y tengo un amigo, Silva, que me está enseñando a tocar la guitarra. A tu abuela siempre le gustó tocar la guitarra. Señalé una foto enmarcada en la repisa de la chimenea, en la que se veía a Molina con 20 años, riendo y sosteniendo una guitarra acústica. Decía que la música era el lenguaje del alma. Me acuerdo de que decía eso. Amos estudió la foto con interés. La echo de menos. Yo también, hijo. Yo también. Estuvimos hablando hasta que el pollo estuvo listo, compartiendo recuerdos de Molina y haciendo planes para el próximo semestre de Amos. La casa se sintió viva de nuevo con conversaciones y risas, como antes, cuando Molina estaba aquí para llenar los espacios vacíos. Mientras nos sentábamos a cenar, miré a mi nieto al otro lado de la mesa. Lo miré de verdad. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por algo que no veía en años: esperanza. Mañana llamaremos a la universidad, dije, cortando mi pollo, para asegurarnos de que tu ayuda económica esté en orden. Y veremos si consigues un trabajo a tiempo parcial si quieres. Gerardo, no tienes que hacer todo esto por mí. Sí, tengo que hacerlo. Le sostuve la mirada. Para eso está la familia. El teléfono sonó justo cuando estábamos terminando el postre. Un trozo de tarta que había encontrado en el congelador. El sonido cortó nuestra noche como un cuchillo, y vi a Amos tensarse de inmediato. Miré el identificador de llamadas y sentí que me apretaba la mandíbula. Leonor. La crepitación de la chimenea se vio interrumpida por 3 golpes fuertes en la puerta principal. No los suaves golpes de un vecino ni el toque titubeante de alguien inseguro. Eran los golpes de alguien que esperaba que le obedecieran de inmediato. A Amos casi se le cayó la taza de café. Gerardo, quédate detrás de mí, dije, dejando mi taza y dirigiéndome hacia la puerta. Volvieron a llamar, con más insistencia, acompañado del sonido de varias voces en mi porche. Encendí la luz del porche y miré por la mirilla. 2 policías uniformados estaban en mi puerta, y detrás de ellos, como depredadores esperando su momento, estaban Juvenal y Leonor. Señor Burke, gritó el agente principal. Policía, necesitamos hablar con usted. Respiré hondo y abrí la puerta, colocándome de forma que impidiera que vieran a Amos. ¿En qué puedo ayudarles, agentes? Juvenal dio un paso adelante de inmediato, señalándome con el dedo acusador. Agente, este hombre ha secuestrado a mi hijastro. Entró en nuestra casa y se llevó al chico sin permiso. El agente principal, un hombre de mediana edad con ojos cansados, levantó la mano para callar a Juvenal. Señor, tenemos que aclarar esta situación. Señor Burke, ¿hay un joven llamado Amos Green en esta casa? Sí, dije simplemente. Mi nieto está aquí. Lo ha secuestrado. La voz de Juvenal se elevó dramáticamente.
Entró en nuestra casa como un criminal y se llevó al chico de su familia. ¿Está el joven aquí voluntariamente?, preguntó el segundo agente, sacando una libreta. Antes de que pudiera responder, Amos apareció a mi lado, todavía envuelto en la manta del sofá. Su voz era suave pero clara. Quiero quedarme con mi Gerardo. La cara de Juvenal se puso roja. Ya ves, le ha estado llenando la cabeza con mentiras, poniéndolo en contra de su propia familia. ¿Qué mentiras? Di un paso adelante. La verdad sobre cómo lo dejaste fuera, congelándose, durante 4 horas. La verdad sobre cómo lo has estado maltratando durante 3 años. ¿Maltrato? Juvenal se rió, pero sonó forzado. Le estaba enseñando responsabilidad. El chico arruinó nuestra cena de acción de gracias, y necesitaba aprender que hay consecuencias por sus actos. El primer agente nos miró con la expresión de cansancio de alguien que ha tenido que mediar en demasiadas disputas familiares. Señor Borg, necesitamos que entren todos para que podamos hablar de esto como es debido. Retrocedí a regañadientes, permitiendo que los agentes entraran en mi salón. Juvenal entró de inmediato, con Leonor siguiéndole con la mirada fija en el suelo. Parecía más pequeña, disminuida, como una mujer que por fin se había dado cuenta del verdadero coste de sus decisiones. Bien, dijo el agente, sacando su libreta. Empecemos por el principio. Señor Green, usted dice que este hombre secuestró a su hijastro. Exacto. Juvenal enderezó los hombros, poniendo en marcha lo que reconocí como su papel de figura de autoridad razonable. Volví del trabajo y encontré la puerta de mi casa rota y a Amos desaparecido. Cuando llamé, los vecinos me dijeron que vieron a un hombre mayor obligando al chico a subir a una camioneta. ¿Obligando? No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. Agente, he rescatado a mi nieto de un caso de maltrato infantil. Eso es lo que no para de decir, dijo Juvenal, sacudiendo la cabeza con tristeza. Pero la verdad es que nunca ha aprobado mi matrimonio con su hija. Ha estado buscando cualquier excusa para causar problemas. El agente se volvió hacia Amos, que estaba tan cerca de mí que podía sentirlo temblar. Hijo, ¿te obligó este hombre a venir con él? No, señor. La voz de Amos era apenas un susurro. Me ha salvado. ¿Salvado de qué? Amos miró nerviosamente a Juvenal y luego al agente. De congelarme en el porche. El segundo agente levantó la vista de su libreta. Explíquese. Sin querer, quemé el pavo esta mañana. Juvenal me hizo sentar fuera, en el frío, para que pensara en lo que había hecho. Estuve ahí fuera más de 4 horas con 5 grados bajo cero. Está exagerando, dijo Juvenal rápidamente. Sería 1 hora y iba bien abrigado. ¿1 hora? Le miré fijamente. Agente, tengo testigos. Mi nieto estaba sentado en ese porche con una camiseta y unos vaqueros cuando llegué a las 3:15. Llevaba allí desde las 11 de la mañana. El primer agente miró a Juvenal con nuevo interés. Señor, ¿es cierto que obligó al joven a sentarse fuera como castigo? Brevemente, sí. Pero está haciéndolo sonar peor de lo que fue. Con temperaturas bajo cero durante varias horas. La fachada de seguridad de Juvenal empezó a resquebrajarse. Mire, a veces los adolescentes necesitan mano dura. Su madre y yo estábamos de acuerdo en que... Mamá no estaba de acuerdo con nada, dijo Amos, con la voz cada vez más fuerte. Ella simplemente no te detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia Leonor, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Estaba de pie junto a la puerta, como lista para salir corriendo, con las manos entrelazadas frente a ella. Señora, dijo el agente, ¿cuál es su versión de los hechos? Leonor parecía una mujer parada al borde de un precipicio, sabiendo que lo que dijera a continuación determinaría si volvía a la seguridad o se hundía en el abismo. Sus manos temblaban mientras miraba entre la cara expectante de Juvenal y los ojos esperanzados de Amos. Sra Green, dijo el agente principal con amabilidad. Necesitamos saber lo que realmente pasó hoy. Juvenal se acercó a su esposa, y vi la sutil intimidación en su postura, la forma en que se colocó para dominarla, la mirada de advertencia en sus ojos. Diles, cariño, diles cómo tu padre ha estado envenenando a Amos contra nuestra familia. El agente también se dio cuenta. Señor, por favor, dé un paso atrás y deje que su esposa hable por sí misma. Yo. La voz de Leonor salió como un susurro. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Amos sí que quemó el pavo esta mañana. Y el agente la animó, y Juvenal se enfadó, mucho. Sus ojos se dirigieron a su marido y luego volvieron rápidamente.
Dijo que Amos necesitaba aprender responsabilidad sentándose fuera, con este frío. Leonor asintió con tristeza. Juvenal dijo que le enseñaría a ser más cuidadoso. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera, señora? Otra mirada a Juvenal, que estaba rígido, conteniendo su ira. Desde alrededor de las 11. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó mi padre, su voz se hacía más pequeña con cada palabra. Sobre las 3:15. El agente hizo cálculos rápidos. Más de 4 horas con 5 grados bajo cero. Está haciéndolo sonar peor de lo que fue, interrumpió Juvenal. Podía haber entrado cuando quisiera si se hubiera disculpado y se hubiera mostrado arrepentido. No podía, dijo Leonor de repente, y todos se giraron para mirarla. Cerraste la puerta con llave. Me dijiste que no le dejara entrar pasara lo que pasase. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Juvenal se puso blanca, luego roja, y luego volvió a ser blanca. Leonor, dijo, con la voz peligrosamente tranquila. ¿Qué estás haciendo? Estoy diciendo la verdad. Miró a Amos, y vi que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Por primera vez en 3 años, estoy diciendo la verdad. El agente se inclinó hacia adelante. Sra. Green, ¿ha ocurrido antes este tipo de castigo? Sí. La palabra salió de golpe, como si la hubiera estado reteniendo durante años. Ha hecho que Amos duerma en el garaje, en el sótano. Lo ha dejado fuera de la casa por la noche. Su voz se hizo más fuerte con cada confesión. Controla cuándo puede comer Amos, cuándo puede ducharse, cuándo puede hablar en la mesa. Leonor, cállate. La máscara de Juvenal se cayó por completo. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Vas a destruir todo lo que hemos construido. ¿Lo que hemos construido? Se volvió hacia él con repentina furia. ¿Qué hemos construido aparte de miedo y miseria? Mira a mi hijo. Mira lo que le has hecho. Observé cómo la cara de Amos se transformaba cuando su madre por fin lo defendió. 3 años de dudas y autoculpa parecieron desvanecerse al darse cuenta de que alguien más podía ver la verdad de lo que había soportado. El primer agente se levantó y se dirigió hacia Juvenal. Señor, voy a necesitar que se dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Esto es ridículo. Juvenal retrocedió hacia la puerta. Me vais a arrestar basándoos en la palabra de un viejo amargado y de su hija trastornada, basándonos en las pruebas físicas y en múltiples testimonios corroborados sobre peligro para un menor, dijo el agente con calma, sacando las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos y lo llevaban hacia la puerta, Juvenal se volvió hacia Leonor con veneno puro en los ojos. Te arrepentirás de esta traición. Lo perderás todo. La casa, el dinero, todo. No serás nada sin mí. Prefiero no ser nada a verte. La puerta se cerró de golpe detrás de los polis y el cabrón que se llevaron, dejándonos a los 3 solos en mi sala. Leonor se dejó caer en una silla, deshecha, y empezó a llorar a moco tendido. No eran las lagrimitas esas que se había echado antes. No, eran sollozos de esos que te sacuden, como si llevara años tragándose el dolor. Amos corrió a su lado, se arrodilló ahí mismo. Ma, ya, tranquila, ya se acabó todo esto. Perdón, decía ella entre hipidos. Debí haberlos protegido. Debí haber sido más fuerte. Tú fuiste fuerte anoche, le dije, acomodándome en mi sillón junto a la chimenea. Cuando más importaba, escogiste a tu hijo antes que a tu marido. Eso es tenerlos bien puestos. El fuego crepitaba suave en la chimenea, y por primera vez en meses, mi casa se sentía otra vez como un hogar de verdad. No solo porque mi familia estaba a salvo, sino porque la verdad por fin había salido a la luz y se estaba haciendo justicia. Amos me miró desde el suelo, al lado de su madre. ¿Y ahora qué va a pasar, Gerardo? Ahora, a curarnos, le dije, sin más, con calma, pero a curarnos. 4 meses después, el solazo de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina mientras Leonor volteaba hot cakes en la plancha. Y Amos estaba sentado a la mesa, repasando por 10ª vez en la semana su carta de aceptación del programa de ingeniería de Ohio State. Beca completa, decía, como si no se lo creyera. ¿Me van a pagar por ir a la escuela? Pues claro, mijo, porque eres un genio y le echas ganas, le contestó Leonor, pasándole una torre de hot cakes a su plato. Se veía diferente ahora, más entera, con más confianza. El trabajo de medio tiempo en la biblioteca
Le había dado una independencia que nunca había tenido, y con lo que había sacado del divorcio, le alcanzaba para empezar de nuevo. Tu abuela estaría bien orgullosa, les dije, sentándome a tomar mi café. La cocina se sentía viva otra vez, como no se sentía desde que se nos fue Molina, llena de plática, risas y el relajo a gusto de una familia de verdad. Después de que encerraron a Juvenal, Leonor se había mudado para acá de planta. El cuarto de visitas se había vuelto su espacio, y el sótano lo habíamos arreglado para que Amos tuviera un cuarto como Dios manda. Nada de celda de castigo como la que tenía en la casa de Juvenal, sino un lugar a gusto, con buena calefacción, y ventanas que sí se abrían. «Apa, ¿estás seguro de que no te molesta que nos quedemos aquí por un buen rato?», me preguntó Leonor, acompañándonos a la mesa. «Sé que estás acostumbrado a tu independencia. La independencia está sobrevalorada», le dije, y lo sentía de corazón. La familia es lo que importa. Y aparte, ¿quién más va a cuidar que Amos no nos queme la cocina cuando se le antoje cocinar? Fue una sola vez, protestó Amos, riendo. Y el fueguito estaba chiquito. Sonó el teléfono y Leonor contestó. «Casa de los Burke, diga». «Ah, hola, Silva. Sí, aquí está. ¿Ensayo a las 4? «Va, yo le digo». Colgó y nos volteó a ver. «Que si vas a ensayar para el show de talentos, dice tu amigo Silva». «¿Show de talentos?», pregunté, alzando una ceja. «A mí no me habías dicho nada de eso». Amos sonrió, con la cara del muchacho seguro que debía ser. «No es nada del otro mundo. Silva y yo vamos a tocar unas rolas acústicas, un par de clásicos que seguro conoces. Ahí voy a estar en primera fila», le prometí. Después del desayuno, encontré a Leonor en la sala, acomodando fotos nuevas de la familia en la repisa de la chimenea, junto a las fotos de Molina. Había una de la graduación de Amos, a la que no pudimos ir por todo el rollo de Juvenal, otra de la ida de pesca del mes pasado, y una de la mañana de Navidad, la primera Navidad en familia que habíamos tenido en años. «¿Se ha sabido algo de Juvenal?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Me llamó su abogado ayer. «Parece que le está yendo bien con la terapia para controlar su ira, pero perdió su chamba en el supermercado. Se encogió de hombros, sin mucha lástima. Se va a regresar a Cleveland, a vivir con su hermana. Qué bueno. Mientras más lejos, mejor. A veces me da cosa», admitió. «Pero luego me acuerdo de lo que le hizo a Amos, y se me pasa rapidito». En la tarde, mientras Amos estaba en el ensayo de guitarra, Leonor y yo anduvimos en el jardín, preparando la tierra para sembrar el huerto de Molina. Este año la primavera se estaba adelantando, y había algo esperanzador en plantar semillas y planear el futuro. «Apa», me dijo Leonor, quitando hierbas con ganas, «te tengo que agradecer otra vez por lo que hiciste. Si no hubiera sido ese día, tú... No me tienes que agradecer nada», le contesté, removiendo un pedazo de tierra dura. «Yo solo hice lo que cualquier Gerardo hubiera hecho». «No, no es cierto. Te arriesgaste a todo por salvarlo. Te pudieron haber arrestado, acusado de secuestro, pero no lo hicieron. La verdad siempre sale a flote, al final». Sonrió, limpiándose las manos llenas de tierra. Eso decía Molina. Era una mujer muy inteligente, más que yo, de todas maneras. En la noche, seguimos con nuestra rutina. Cenar juntos, y luego ver cualquier programa de concursos o película que estuviera pasando en la tele. No era nada emocionante ni lujoso, pero era justo lo que necesitábamos. Algo seguro, predecible, en paz. Amos tenía su guitarra, practicando suave en una esquina, mientras Leonor hacía un crucigrama y yo leía el periódico. Cosas normales de una familia que parecían imposibles hace unos meses. «Gerardo», me dijo Amos en una pausa comercial. Estaba pensando en cambiarme de carrera, de ingeniería, ¿a qué? ¿A trabajo social o consejería, tal vez? Dejó la guitarra y me miró serio. «Quiero ayudar a otros chavos que estén pasando por lo que yo pasé». Sentí un orgullo tan fuerte que casi me quedo sin aire. Este muchacho, que tenía todo el derecho de estar amargado y enojado, quería usar su experiencia para ayudar a otros. «Es una meta muy noble», le dije. «Tu abuela siempre decía que la mejor manera de sanar el dolor es ayudar a otros a evitarlo». ¿De verdad decía eso? Sí. Y otras 1000 cosas sabias que debía haber escuchado con más atención. Más tarde, mientras Leonor cabeceaba en su silla, Amos y yo salimos al patio de atrás a ver las estrellas. La noche estaba clara y fría,
pero nada que ver con aquella terrible noche de Thanksgiving, cuando lo encontré congelándose en la puerta de la casa de Juvenal. ¿Listo para que se abra la temporada de pesca?, le pregunté. Ya me urge. ¿Crees que saquemos algo más grande que el año pasado? Con la suerte que tienes, seguro sacas una ballena. Nos quedamos callados, a gusto, 2 generaciones de hombres Burke que se habían reencontrado después de una crisis, gracias a la verdad. En unos meses, Amos se iría a la universidad, y eventualmente haría su propia vida y su propia familia. Pero la base estaba sólida ahora, construida con honestidad y protección, y con un amor que no pide nada a cambio. Gerardo, me dijo Amos cuando estábamos entrando. ¿Mande? Gracias por haberme ido a rescatar. Gracias por ser alguien por quien valía la pena ser salvado. La casa se sentía cálida y segura mientras cerrábamos todo para dormir. 3 personas que habían aprendido que la familia no es solo cuestión de sangre. Es estar ahí cuando más importa, decir la verdad aunque duela, y proteger a los que amas, sin importar el precio. Molina estaría orgullosa de todos nosotros. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus comentarios sobre esta historia. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por escuchar.